Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a los que están en este auditorio de forma presencial y por supuesto también agradecerles a todos los que están desde el otro lado para compartir la presentación del plan maestro arquitectónico del hospital. Y en primer lugar, justamente por haber poca gente, el presentador voy a ser yo, así que vamos a hacerlo muy como en casa. Bueno, agradecerle a la diputada provincial Viviana Buzo la presencia, al director de Región Sanitaria, Jorge Erce, al presidente del Consejo Deliberante y concejales, a la presidenta del Consejo Escolar y consejeros escolares, bueno, secretaria de Salud Municipal, funcionarios municipales, al personal del hospital, jefes de servicios, demás autoridades, cooperativa rural que también se encuentra, instituciones, periodistas que nos van a ayudar a difundir justamente este plan maestro. Y agradecer también, bueno, una carta que hemos recibido de Dania Tabela, la vicerrectora de la Universidad del UNNOVA, que agradece la invitación a la presentación del plan maestro, pero que no podía asistir por compromisos laborales previamente asumidos. Bueno, voy a dar lugar a que venga y suba Carolina Martínez, la secretaria de Salud, para hacernos un pequeño raconto de cómo hemos llegado acá. Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío va a ser muy breve. Esto surge en realidad a partir de una gran necesidad que creo que todos los que trabajan y han trabajado en el hospital en estos últimos años lo han sentido. Cuando nosotros empezamos en la gestión, cada día nos encontrábamos con un montón de barreras y delimitantes desde lo edilicio y desde lo arquitectónico que por ahí nos impedía de repente crecer en algunas funciones o en algunas áreas de los distintos servicios. Y también teníamos una realidad de que la población de nuestro distrito había crecido mucho, no sé exacto los números, pero una población mucho mayor a cuando este hospital fue construido, y también una población que tiene una expectativa de vida mucho mayor, donde las patologías crónicas lamentablemente son mucho más prevalentes de lo que eran antes y que requieren de mayor atención y cuidado del servicio de salud. Estoy como nerviosa, me tiembla la voz. Perdón, no estoy acostumbrada a hablar con el micrófono. Y bueno, a partir de ahí empezar a pensar un sistema de salud donde el hospital necesitaba crecer, pero donde también tenemos que tener presente que necesitamos que crezca y que se revalore mucho la atención primaria, justamente para poder enfocarnos mucho más en la prevención y en la promoción de la salud, y que el paciente que llegue al hospital sea aquel paciente que realmente requiere de un nivel mayor de complejidad y atención en un segundo nivel de atención, como es lo que se debe brindar en un hospital. Así que bueno, ahí es donde estamos hoy parados con este plan maestro, junto con otros proyectos de ampliación y renovación de algunas de los CAPS, de la construcción de un CAPS nuevo junto a la provincia, para poder justamente descentralizar todo aquello que pueda ser descentralizado, que el hospital pueda brindar la complejidad que requiere nuestro distrito en un sistema que esté articulado con otros niveles de atención en la región y en la provincia, y que cada vecino de nuestro distrito pueda recibir la atención adecuada para sus necesidades y podamos cubrir todas las necesidades de salud. Nada más. Y perdón por el temblequeo de la voz. Gracias, Caro. Gracias, Carolina Martínez. Bueno, por supuesto agradecer la presencia del arquitecto Néstor Casaprima y bueno, todo el trabajo que ha realizado. Y antes de darle lugar, Néstor, sí voy a decir unas palabras, porque como esto no suelen ser eventos
que son diarios. Por el contrario, cuando uno presenta una obra proyectada a largo plazo, si me permiten todos del otro lado y por supuesto los presentes, quería sí contar un poquito el por qué llegamos hasta acá y este momento, y por qué la importancia que le damos, que le doy a esta presentación. Parte lo decía Carolina recién y arrancaba, ¿no? Cuando asumimos la gestión en el año 2015, uno se encuentra con muchos problemas a resolver, pero todos los días parecía que era un incendio nuevo. Y esos incendios no se terminaban, pasaban los meses, los días y no se terminaban. Uno de ellos nos surgió en los primeros meses, donde hubo un reclamo, recuerdo, sobre las condiciones edilicias para operar en el tema del quirófano y todo lo que faltaba. Y a la vista de hoy, lo que fue para nosotros una gran obra, en realidad era una pequeña obra, pero sí con la compra además de instrumentos que se requerían, la lámpara cialítica para operar y todo lo que se adecuó para ello. Y apagamos ese incendio. Apagamos un incendio chiquito. Y después llegaba otro, porque a la semana siguiente era otro. Y a medida que crecía la demanda de atención en el hospital, la necesidad de recursos humanos y también la necesidad de tener espacios adecuados para atender esa demanda, surgían otras nuevas necesidades y nuevos focos. Entre tanto ida y vuelta, y en pensar cómo poder organizar, a veces hasta caseramente, dónde podíamos tener un consultorio más o dónde poner algún equipo nuevo, es que en algún momento, tanto en la gestión con Eduardo López, que nos ayudó muchísimo a pensar en el global, en el todo, como también con Santiago Catalán Pelet, paramos la pelota y dijimos, bueno, cambiemos ya la manera de ver y pensar porque vivimos de incendio en incendio. Y cuando nos pusimos a ver que el vacunatorio del hospital, que es donde concurren personas sanas, estaba la atención también de la guardia de pediatría, donde había personas que no, justamente, venían enfermas, cuando maternidad estaba alejada del quirófano, y el quirófano está al lado del pasillo, que es un pasillo de circulación permanente, así como tantas otras cosas más, es donde decimos, bueno, ¿por qué es esta realidad? Y en realidad tiene que ver con que el hospital se creó como un centro de salud para atender un bajo nivel de complejidad. No digo que era una sala, pero por supuesto que era baja la complejidad que tenía. Y no estaba pensado en un hospital. Pensar en un hospital es pensar en todos los servicios que se prestan, con un condimento que el paso de los años y la incorporación de todos esos servicios y especialidades hicieron que se construyan más espacios para resolver en cada momento y en cada gestión esos incendios que iban surgiendo sin tener una mirada general. Por eso, hace unos años nos contactamos con Néstor Casaprima y también con todo el equipo de él para que nos ayude a pensar cómo resolver todos los incendios, o por lo menos para tener un nuevo comienzo de esto y dejar de tener incendios, no solo nosotros, sino las generaciones futuras. Un hospital, está claro que un hospital y un plan maestro que pretendemos pensar hoy, para los próximos 100 años, no es algo sencillo, pero es un paso. Hace un rato hablaba con Néstor, me decía, no planteé 100 años, planteé 50. Bueno, para los próximos 50 años tampoco es sencillo, ni para los próximos 20. Lo que sí, hace esa cantidad de años, cuando nos vimos la primera vez con Néstor, le dije, pensemos a 100 años, pero ¿por qué? Vamos a imaginarnos un distrito donde se duplique la población, donde no tengamos una clínica privada y que el Estado tenga que cubrir toda esa demanda. O sea, le dije que se podía duplicar la población cuando desde 1914 al año 2010 creció solamente 2,4%. O sea, en 96 años creció 2,4%. Y yo seguro de que alguien pensará, bueno, ¿por qué va a pensar que se va a duplicar la población en 100 años si en los 100 años anteriores se creció el 2,4%? Porque es todo dinámico y porque la verdad la sociedad de hoy no es la misma de 1914 y no alcanza a pensar nada más que la estructura sanitaria desde el crecimiento de los servicios
que hoy tenemos con la población que hoy tenemos, sino también la dinámica de la sociedad y la dinámica de lo que puede cambiar. Creo que la pandemia, si hay algo que ha traído, es ver un cambio social de costumbres, pero además también de futuras conductas. El trabajo en remoto, en lugares distantes, la búsqueda de una calidad de vida distinta, que deje de estar en los grandes centros urbanos y estén más cercanas en distritos llegados, porque bien o mal tenemos 300 kilómetros nada más que de la ciudad de Buenos Aires, nos hace pensar de que esto puede llegar a cambiar en el futuro. Entonces, no podemos no tenerlo en cuenta para los próximos 100 años, aún cuando en los próximos 100 años volvamos a crecer 2,4. Ahora bien, el plan maestro es una planificación siempre a largo plazo. Esto que pensaba que decía 100 años o unas 50. Y podemos encontrarnos con dos tipos de planes maestros. Uno, que es diseñar uno de cero, arrancar de cero todo. El otro es un centro que funciona ya como tal, que es necesario actualizar, avanzarlo, pensarlo a futuro. Y que por cuestiones de logística no se puede hacer en una sola fase, porque se necesitan seguir utilizando las instalaciones y, por supuesto, no se puede cortar el servicio. En este caso, se requiere una planificación más exhaustiva que va a explicar Néstor, porque no podemos dejar de utilizar ciertos sectores. Hay que ver cómo se reutilizan los mismos y cómo se van cubriendo esos servicios mientras se va construyendo espacios nuevos. En cualquiera de los dos trabajos, en cualquiera de los dos casos, esta primera parte de cómo pensar el futuro es complejo y tiene algo que es parecido, que tiene que ver con pensar también el sanitarismo, pensar la estructura sanitaria para entender las necesidades y los objetivos futuros. O sea, ¿para qué vamos a hacer, para qué vamos a construir esos espacios? ¿Qué servicios se van a necesitar? ¿Qué servicios se van a abarcar a futuro? Y aquí sí surgimos con un inconveniente y tenemos un inconveniente propio de la provincia de Buenos Aires, que tiene una necesidad presente que viene de hace años, que es ponernos de acuerdo todo el sistema político, todo el sistema sanitario, en qué sistema tenemos que tener en la provincia, cuáles van a ser las atenciones y los servicios que se prestan en cada uno de los niveles, en qué va a actuar los municipios, hasta qué, según la cantidad de habitantes que tengan, qué van a atender las regiones, qué va a atender la provincia y el nivel de las mismas. Porque es muy difícil poner a proyectarse si uno no tiene noción de eso. Ahora bien, si lo bueno de esto es que es un tema de conversación, es un tema de conversación actual. Hemos hablado mucho con el jefe de región sanitaria y la provincia está trabajando en eso, en pensar una provincia de Buenos Aires, un sistema sanitario futuro, pero también hay que entender de que es un momento complejísimo por la actualidad de la pandemia, en que hoy sí estamos viviendo un incendio y hay que resolver las cosas en el día a día. Por lo cual, el sistema sanitario y pensar todo el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y principalmente llegar a acuerdos políticos y acuerdos con toda la parte médica, con toda la parte sanitaria, puede llevar más tiempo. Así que va a ser un trabajo a largo plazo. ¿Qué podríamos decir acá? Bueno, entonces esperemos ese proceso, ese acuerdo para saber cómo crecemos o no. Y la verdad es que no. La verdad es que no podemos esperar eso, porque si no, en los próximos años vamos a volver a tener un problema, un inconveniente, que es, vamos a tener nuevos servicios, vamos a tener nuevos incendios, y va a ser un problema para las futuras generaciones, que no es solamente para la gestión que viene, principalmente para aquel paciente que va a requerir un servicio y que no lo va a tener, o que no va a estar en condiciones el hospital para tenerlo. Ni hablar hoy, donde además la clínica privada que teníamos ya no se encuentra más como teníamos hasta ahora, y en la cual esa demanda la tiene que cubrir gran parte el hospital. Nosotros pensamos, por supuesto, un sistema municipal en el cual tiene que tener una complejidad determinada, que es la que hoy actualmente cubre el hospital, y en la cual la atención ambulatoria,
en el cual la atención ambulatoria tiene que encontrarse mucho más y tenemos que llevar mucho más a todos los centros de atención primaria. Y en eso sí, por supuesto, vamos a focalizar. Pero el hospital no puede dejar de tener ciertos servicios y ciertas condiciones operativas para realizarlo. Muchas veces había escuchado, y que queda en la memoria popular, bueno, acá estaba proyectada tal calle, acá iba a pasar el asfalto, no sé si lo escucharon varias veces, no les ha sonado, bueno, por acá estaba este proyecto, y después, y en la mayoría de los casos, estando en la gestión, hemos buscado esos proyectos y no estaban. La intención de esto, que se hace hoy además, no solamente es hacerlo público, entonces en todo sentido de la publicidad de los actos de gobierno, sino para que sean partícipes, para que quede en la memoria y para que este proyecto, además del hospital de los próximos años, sea un proyecto donde sean todos partes, donde todos puedan opinar, donde todos puedan presentar qué es lo que se le puede mejorar al mismo y que sí quede en la memoria de que este sea el proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque se va a tener que hacer en varias fases. Según la cuestión económica y lo que vivamos, la inversión es grande y va a ser muy grande. Según la realidad de cada momento del país y por supuesto del municipio, vamos a tener inversiones que son mayores o menores, posibilidad de hacer crecer más o menos áreas. Lo que sí tiene que haber es una idea general para crecer y avanzar y donde el hospital tenga un rumbo, un objetivo y donde definamos todos los servicios que se necesitan. Un Estado que resuelve solamente el corto plazo solo se dedica a apagar incendios. Y es un Estado reaccionario. ¿Por qué? Un problema, reacción para solucionarlo. Nosotros pensamos que el Plan Maestro nos ordena y nos pone en un estado como el que queremos tener, que es un estado previsor, que es aquel que se adelanta a los problemas, que está un paso adelante, que los piensa antes y los resuelve antes de que aparezcan. Porque es la única manera de no quemarnos en todos esos incendios que van a venir a futuro. Así que, por todo esto, es que convocamos a Néstor y su equipo de trabajo. Néstor, he tenido algunos inconvenientes acá con no sé si te has dado cuenta, con el barbijo que se me cae. Está complicado para hablar tanto tiempo con el barbijo. Sí, hay que ponerse 2, ¿no? Sí, ya para la próxima, quédate tranquilo, me pongo 2 o 3. Con razón tenía 2 hilitos. Quería decir estas palabras porque realmente tiene un sentido el pensar el futuro. Nosotros vivimos mucho del corto plazo y necesitamos hospitales y, por supuesto, todo proyecto de Estado y toda política pública a largo plazo. Ojalá que la discusión de toda la necesidad sanitaria de la provincia de Buenos Aires y el modelo sanitario de la provincia de Buenos Aires pueda empezar a encontrar luz en esos acuerdos que necesitamos, aunque sea lamentablemente a través de esta pandemia que lamentablemente nos toca vivir, pero que es absolutamente necesario afrontarla, acordar, porque de eso depende la vida de todos nosotros. Bueno, Néstor, te dejo esta primera parte, muchas gracias por estar acá y te voy a solicitar algo, si vos mismo, además nos puedes ayudar para contarnos no solamente que fuiste y diseñaste el Hospital del Cruce, sino también que has sido funcionario provincial justamente y te has especializado en arquitectura sanitaria, así que bueno, y te dejo con la presentación del hospital. Buenas tardes. Una presentación breve de lo que he hecho yo y mi estudio. Casi voy a cumplir 50 años de arquitecto. Tengo posgrado en arquitectura hospitalaria, en planificación de recursos físicos, tengo posgrado de la ONU. En realidad toda la vida me dediqué a la arquitectura hospitalaria. Entré a trabajar al Ministerio de Salud en el año 69. O sea, era estudiante de arquitectura. Desde ese momento me dediqué exclusivamente a la arquitectura hospitalaria y a partir del año 84 estuve a cargo de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria hasta el año 95. O sea,
tuve la oportunidad de ver muchísimas situaciones como las que describe el intendente, que cuando veníamos, le estoy hablando del año 84, veníamos posterior de Malvinas, con una situación crítica que tal vez no era una pandemia, pero los hospitales estaban destruidos. Hoy tenemos incorporado la problemática del estado de los hospitales y la pandemia. El estado de los hospitales tiene dos consecuencias. La primera, que la mayoría fueron diseñados para otro estado de salud, que fueron diseñados cuando existía prácticamente como único elemento de diagnóstico los rayos X y el laboratorio. Fuimos incorporando en los últimos 50 años tomógrafos, resonadores, ecógrafos, toda la tecnología que se va incorporando en el hospital, que no estábamos preparados, pero que ninguna reemplazó, se siguió incorporando. Hoy coexiste rayos, ecógrafo, tomógrafo, resonador, y el hospital no estaba preparado para absorber fundamentalmente la nueva tecnología y el desarrollo que venía teniendo la salud. ¿Eso qué llevó? Que la mayoría de los hospitales perdieron camas, porque las camas se iban teniendo que ocupar para incorporar tecnología nueva que era necesaria. Pero eso traía una ventaja, que el mejor diagnóstico bajaba los días camas que tenía un hospital, lo que hacía que tal vez se necesitaban menos cantidad de camas por habitante. En los años 80 la OMS decía que un número estándar, empírico, vamos a decirlo, no es para todos los lugares iguales, eran 4 camas cada 1000 habitantes. Hoy están diciendo que es 2,5 camas por cada 1000 habitantes en una población. Y después hay que hacer un análisis propio de esa población, porque estamos hablando de un número empírico. No es lo mismo una población que maneja un nivel de alta complejidad que una población que tiene mediana o baja complejidad y tiene que derivar a los centros de alta complejidad parte de la asistencia de los pobladores en la alta complejidad. Entonces, cuando nosotros hoy planteamos un plan director, nunca más planteamos un plan director cerrado, porque no sabemos dentro de pocos años si no estamos en situaciones parecidas por la incorporación de tecnología, por las formas de tratar de determinadas patologías. Hoy, ¿qué se está planteando en los círculos sanitaristas y demás? Que tenemos que pensar hasta los hospitales con las áreas post-COVID, porque no sabemos las secuelas del COVID y cuáles son los elementos que vamos a necesitar para tratar a aquellos que tengan esas secuelas post-COVID, que muchas van a ser patologías como las existentes, pero pueden haber nuevas patologías. Entonces, nosotros cuando planteamos un plan director, ¿en qué pensamos básicamente, como lo vamos a ver? Pensamos en estructuras de circulación y en espacios de crecimiento. Históricamente los hospitales se diseñaban con una sola circulación, que era pública, era técnica, era privada. Bueno, hoy, ya hace muchos años, planteamos los hospitales estructurados sobre circulaciones públicas y circulaciones técnicas, donde en una circula público, visitas, paciente, ambulatorio, y en la otra solamente personal médico, personal sanitario y el paciente internado que se traslada de un servicio al otro. ¿Y qué nos permite a nosotros tener esas dos circulaciones?
que básicamente entre esas dos articulamos todos los servicios que se conecten del área pública al área técnica y nos permite ir previendo un crecimiento entre esos peines para incorporar todo aquello que hoy no tenemos y que ni sabemos en realidad qué es lo que nos puede requerir. Nosotros estamos haciendo un trabajo, y le doy un ejemplo muy chiquito y los doctores de la zona lo tienen que tener muy consciente. Portugal, que está haciendo una gran reforma en las áreas de salud, eliminó la receta de papel y se trabaja con toda receta digital. El año anterior a la pandemia, de 112 millones de recetas, pasaron a ser 82 millones en forma digital. Quedó un remanente que todavía se hizo en la clásica receta de forma escrita. Bueno, se eliminó archivos, papeles, formas, ventajas con respecto a cómo se economizó kilos de papel, tiempo, horarios. Lo mismo pasó con las historias clínicas. Nosotros tenemos historias clínicas guardadas en los hospitales de 20 años, de pacientes que, quién sabe, fallecieron o que ya no viven en esa población o que ya no se atienden en ese hospital y que cuando se trasladaron, porque fallecieron o porque no viven ahí, nadie llevó esa historia clínica a otro lugar. Se abre otra historia en el nuevo hospital donde se va a atender. Nosotros teníamos archivos de historias clínicas de los grandes hospitales que eran galpones y que cuando buscábamos una historia clínica, en realidad era difícil encontrarla. Entonces, todos esos cambios tecnológicos de hoy poder tener la historia clínica digital, poder llegar a la receta digital, nos está pensando que vamos a tener en esa parte que prácticamente formal ya un cambio de espacios y de formas de trabajo. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? Pensamos un hospital, y hoy ya me refiero propiamente a General Viamonte, de mediana complejidad, que aunque hoy no tengan algunos elementos de esa complejidad, a mediado plazo lo van a tener que incorporar, porque pasan a ser elementos casi comunes, como fue los rayos X, como son los ecógrafos, un tomógrafo, ya van pasando a ser elementos prácticamente diarios. Entonces, no podemos dejar de pensar que este hospital tenga un área de imágenes que incorpore todos estos elementos de imágenes que en los próximos años van a incorporar, aunque hoy no lo tengan. También tenemos que pensar que cada día más hay resolución de patologías ambulatorias, cirugías laparoscópicas, atención oncológica, ya sea por quimio, por todo, que se hace en hospitales de día. Hoy el hospital de día es un hospital en la cual se puede resolver patologías de pacientes en forma rápida y con internación muy corta, que a veces se resuelven en el día y se evita una internación y el paciente vuelve a su casa, que es lo que más quiere. Nosotros le estamos resolviendo la problemática al paciente y también le estamos resolviendo la problemática al hospital, que disminuye su número de camas, su número de personal, sus costos, y puede prestar una mejor atención a aquellas patologías que requieren una mayor complejidad. Entonces, toda la incorporación de estos elementos, nosotros los pensamos. Tratamos de incorporarlo hoy, y no significa que mañana este plan director alguien se siente y diga, no, habría que incorporar tal cosa. Pero tal vez lo que tiene que ser prácticamente inamovible es el concepto de crecimiento. No alterar lugares, espacios, tapar circulaciones, que después cuando vamos a querer crecer
hay que demoler lo que construimos porque está obstruyendo aquello que nosotros necesitamos para ampliarnos o para incorporar nuevas tecnologías. Entonces, un poco con esto, ¿qué es lo que como introducción, qué le quiero decir? Lo que vamos a ver en el hospital, y bien como dijo el intendente, falta muchas cosas que hoy no tiene, pero no podemos dejar de tener en cuenta que las tenga. Hoy el hospital, y lo charlábamos hace un rato, no tiene terapia intensiva. Bueno, es lógico, no lógico, sería bueno que lo tengan, pero no es fácil. No es fácil por el recurso humano, no es fácil por un montón de situaciones que por la complejidad del hospital no es fácil tenerla. Pero nosotros podemos preparar un espacio que hoy sirva, por ejemplo, para aislar gente de COVID. Y preparado de tal manera que sea, que el día que tengamos el recurso humano, lo único que hay que cambiar es el recurso humano para que sea una terapia intensiva. Ese espacio nosotros lo podemos hoy pensar para que sea una terapia intensiva, aunque lo usemos de esta manera, porque no tenemos los intensivistas, porque no tenemos cosas, aunque sea para aislar. Y si no es COVID, también a veces hay que aislar personas porque es conveniente por la característica, o por son inmunodeprimidos, o porque son infectocontagiosos. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy tenemos que tratar de incorporarlo. ¿Qué significa? Que ese lugar lo reciclaremos no ediliciamente. Le vamos a cambiar la función incorporándole el recurso humano, que es lo que va a cambiar la complejidad de esa atención. Este ejemplo se lo doy de terapia intensiva porque es por ahí el que cuesta más. No es fácil, como lo hemos hablado, hay puntos que son muy críticos. Con la población que tiene y la natalidad que tiene esta población, y por muchos años no van a poder tener una neonatología, pero hay que asumirlo que no van a poder tener una neonatología, porque para tener una neonatología hay que tener una cantidad de nacimientos determinados, porque de esos 100 nacimientos son muy pocos los que van a neonatología. Y si esta población tiene muy pocos nacimientos, ¿quién va a ir a neonatología y mantener un servicio caro, difícil y demás, donde es más fácil y más seguro tener una incubadora de transporte y saber dónde se lo vamos a derivar al doctor? Que ese es el tema. Entonces, hay cosas que las tenemos que hoy saber que nos va a costar. Eso no significa que nunca vayan a tener una neonatología. Hoy no es el momento. No la podrían resolver. No conseguirían neonatólogo. Tendrían la mayoría de los días esa neonatología vacía. Entonces, como les digo, cosas que son inmediatas, también les digo cosas futuras y que tienen un futuro que sabemos que sería bueno y respetable tenerlo, pero que no es fácil pensar que van a ser a corto plazo. Pero en un plan director tiene que estar previsto, porque es justamente el largo plazo, como hablaba el intendente, el que nos tiene que dar la incorporación de todos los servicios que hoy conocemos y podemos proyectar. Les paso a contar rápidamente los conceptos de cómo pensamos reestructurar el hospital. Los hospitales, cuando se hacen, y bien como dijo el intendente, hay dos posibilidades. Hacer uno nuevo, que por ahí sería casi lo ideal en función de lo que es este hospital, que tiene 60, 70 años y fue creciendo casi anárquicamente en muchas cosas. Y la otra, y que es la más realista, es hacer un proyecto de sustitución o recambio. Ir sustituyendo el hospital viejo
por áreas nuevas, que no significa tirar todo, a veces es cambiar la función, reciclar la función para la que fue creada un área y se la podemos otorgar a otro que funcionalmente y esté más adecuado por el espacio que ocupa o por lo que se necesita. Eso es un trabajo complejo porque siempre tiene que estar en obra el hospital y funcionando. No puede dejar de funcionar y dar la prestación a la población. Entonces, esa planificación es doble. Planificamos cómo va a ser el hospital futuro, pero también tenemos que planificar cómo vamos a construir atendiendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en la flexibilidad que le vamos a dar al proyecto para que se puedan realizar las dos cosas a la vez. Les explico rápidamente, no sé si lo alcanzan a ver. Lo tendrías que... No, achicalo para... Ahí está. A ver, creo que la mayoría conoce el hospital. El hospital tiene el ingreso en esta calle, que es 6 de agosto, ¿no? 6 de agosto. Tiene todo un área verde desde este costado. Por acá están los consultorios externos y después están diseminados servicios. Acá están los quirófanos. Por aquel lado hay talleres, lavadero y hay una zona donde estaba el tomógrafo, la guardia y el laboratorio. Digamos, eso es el hospital hoy. Nosotros tal vez, no sé si lo alcanzan a divisar, lo que está en violeta, los muros, son los muros existentes. O sea, nosotros no vamos prácticamente a tirar ninguno de los muros existentes. Vamos a tratar de recuperar todos esos espacios hoy existentes para darle la función más adecuada. ¿Cómo vamos a estructurar? Nosotros sobre este espacio verde que hoy es, para los que lo conocen más detalladamente, entre la administración y el laboratorio, vamos a crear, espérate que se me fue, chicas, vamos a crear una circulación pública. ¿Por qué la vamos a crear sobre ese espacio? Porque nos va a permitir construir esa circulación pública que va a ir cosiendo todo el hospital en un espacio que hoy es libre. Nos permite ir generando un ordenamiento del movimiento público sin tocar el funcionamiento actual del hospital. Y nos vamos al otro extremo. Acá están, bueno, acá abajo, los consultorios externos. ¿Podés subir un poquito, a ver? Bueno, a ver. Ahí está, sí. Bueno. Ahí está. Acá están los consultorios externos hoy. Y nosotros siempre vamos a tratar de tener muy claro las circulaciones ambulatorias de las áreas técnicas. Entonces, la periferia para nosotros de lo que es el hospital llamado periferia, el ambulatorio, la periferia es la calle 6 de agosto, gira y es la calle que no recuerdo el vaso, que recuerdo el laboratorio. ¿Sobre qué está apoyada? Sobre esa circulación pública que todo lo que da hacia paso va a ser ambulatorio. Y sobre esta circulación que le vamos a agregar adelante de los consultorios, que también va a ser pública, para acceder y separar las áreas de consultorio y guardia lo más posible del interior del hospital. O sea, que el ambulatorio penetre
lo menos posible dentro de las áreas del hospital, por un montón de situaciones, porque es más fácil la limpieza, porque es más fácil el control, porque es más fácil resolver esas áreas. Por otro lado, esto, ¿qué nos permite? Tener una circulación pública. Estos son los consultorios actuales, un poco reciclados, que nos permite llegar a la guardia, pero también que nos permite cerrar acá y que la noche solo funcione la guardia y el hospital se cierre. Es un problema tener un hospital abierto por todos lados. Hay que restringir y poder concentrar el control en determinados puntos. La noche, la guardia es la dueña del hospital. Entonces, ¿y qué tenemos en la parte de atrás de la guardia, desde acá? Esta circulación, que es netamente técnica, paralela a la que habíamos visto como ambulatoria pública de acá. Y entre esa circulación pública y esta circulación técnica vamos a ir alojando lo que nosotros llamamos peines, que son peines que van a alojar servicios en lo posible agrupados, que iríamos degradando hacia el interior el flujo de gente. Tenemos los consultorios externos, donde sabemos que ambulatoriamente hay una gran cantidad de gente. Tenemos el peine de imágenes, donde vamos a recibir ambulatorio, pero también a imagen van a llegar pacientes internados que tienen que hacerse sus estudios. Por lo cual, tenemos la circulación pública que va a recibir todos los pacientes ambulatorios y venimos por la circulación técnica también poder llegar por las áreas de atrás a ser atendidos sin estar paseando al paciente en camilla por todas las áreas públicas donde están las esperas y demás. Cuesta respirar. No, está bien. Bueno, a medida que vamos avanzando, vamos incorporando servicios donde se va perdiendo el ambulatorio, donde ya van siendo cada vez más pacientes o internados o las áreas restringidas como quirófanos, partos, y vamos a ir llegando a un punto que nosotros hoy lo vemos, lo que voy a decir parece jocoso, nos sobra terreno, porque no necesitamos hoy todo el terreno que tiene el hospital para desarrollar esto, porque extenderlo inútilmente son metros cuadrados que no favorecen, cuestan y hay que mantenerlos. Entonces, nosotros teníamos consultorios, teníamos imagen, tenemos internación. Hoy acá, si ven, tenemos el quirófano actual, que tiene una forma muy clásica de los años 40. Entonces, bueno, nosotros esto lo vamos a reciclar y aprovechar. Le incorporamos otro quirófano. Un solo quirófano es muy poco. Se puede dar emergencias, cirugías que no se pueden esperar, un parto que necesite una cesárea. Entonces, hay que tener 2 quirófanos. Y también hay que tener una sala de parto y separada. O sea, donde a la madre se pueda ser atendida con el preparto, con su periodo de relajación, con sus cosas, y si necesita una cesárea, ir al quirófano. No que haga el preparto y todo dentro del quirófano. Son 2 actividades que hay que tratar de separarlas. Hay muchos métodos hoy, que lo sabrán, de forma de atender el parto. Bueno, los directivos dirán de qué manera van a optar por atender ese preparto,
parto cuidado, hacer trabajo de parto y puerperio en la misma sala. Esto ha evolucionado y ha tomado distintos, estilos, en la cual creo que todos han mejorado lo que era lo clásico. Y también, ¿qué vamos a tener? Cuando llegamos acá, vamos a tener en esta zona otra área de internación en la parte de atrás, que va a estar destinada a maternidad y pediatría. O sea, siempre son habitaciones de 2 camas con baño privado. Esto no tiene un sello que es maternidad. Se va a atender a que eso sea, pero si hay un paciente agudo de cualquiera y acá no tenemos cama, puede ser internado perfectamente en un sector de maternidad que en lo posible se tratará de que sea para la internación madre-hijo. Esto también tiene toda su conexión con el área técnica y los quirófanos están conectados por área técnica tanto a los quirófanos como a las salas de parto, y el área pública llega desde esa área que teníamos de tránsito público que decíamos en el área verde hasta llegar a las habitaciones de internación. ¿Qué nos queda? Hacia el final hay varios sectores que se pueden recuperar, pero hoy por hoy no son el núcleo importante. Se pueden recuperar para algunas funciones que le vendrían bien al hospital, pero que no son prioritarias. Exacto. Claro, nosotros, por ejemplo, hoy acá, al rehacer la guardia en este punto, tendríamos el acceso de ambulancia acá, cuando se puede tener una zona de resección de pacientes transportados, Dios no quiera, o un accidente grande donde se puede hacer un triage. Hay 4 consultorios que atienden hacia el área pública, donde están consultorios para las 4 básicas, un área de observación donde hay 3 camas para que quien llegue a la guardia pueda quedar en observación según las características que tenga, y un área de shock room donde llega el paciente, que puede ser adentado o en paro o lo que sea, y tenga esa reanimación en un área preparada para eso. Siempre sobre el área quirúrgica, porque lo que necesitemos apoyar a este área lo llevamos al paciente paseando o circulando siempre por el área técnica, ya sea a imágenes, ya sea quirófano o ya sea internación, o cuando tengan la terapia intensiva, a la terapia intensiva, que sería el final del área de internación. A las terapias hay que sacarle todo el movimiento alrededor que se pueda. En realidad tienen que ser como cul-de-sac de las áreas, donde se llega y se retrocede, pero siempre apoyada sobre la técnica, porque puede ser la que mayor movimiento requiere. Sobre el área esta tenemos el vacunatorio al frente, que se le va a hacer un acceso independiente, para que ese vacunatorio no mezcle gente que se viene a vacunar con personas que pueden estar cursando alguna enfermedad que contagie a los que están esperando, a los chicos sanos o los grandes, para vacunarse. A continuación está el laboratorio. A continuación vamos a tener unas salas que le llamo hospital de día
en la cual se pueden realizar muchas prácticas diarias. Por ejemplo, quimioterapia. O sea, es un lugar donde cómodo para el paciente que llegue, tiene sus tiempos, tiene 3-4 horas por paciente. Digo la quimio como también hay otros tratamientos que se pueden hacer en el hospital de día. El paciente termina con su práctica y se retira. Y siguiendo, bueno, aprovechamos un área donde hoy es el tomógrafo que no está funcionando, para hacer dirección, administración, un pequeño ateneo, que siempre es bueno que un hospital tenga un lugar donde el director o cualquier profesional quiera tener una charla con sus compañeros o dar una conferencia o una miniconferencia. En esto y siempre ponemos un mini bar, decimos un bar, una confitería o algo, porque ustedes van a tener gente que por ahí no vive dentro del pueblo mismo y se tiene que trasladar y por ahí tomar un café, comer un sándwich, es necesario tener un espacio. Conceptualmente es eso. Podemos entrar después en detalles más específicos, pero podríamos ver, por ejemplo, a qué nosotros consideramos ahora, que es un poco lo que habíamos charlado con el intendente, que como prioridad hay que hacer el área de internación. ¿Por qué? Tiene poca internación y el cierre de las camas del privado lo deja todavía en una situación bastante compleja con la disponibilidad de camas. Nosotros hacemos siempre módulos de 12 camas. Y esto tiene que ver un poco con el buen uso de la enfermería y los recursos. Una enfermera puede trabajar hasta con 12 camas. Eso es lo que está prefijado para las áreas de internación general. Si hablamos de terapia, es otra cosa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, podemos concentrar office. No es necesario repetir office cada 12 camas. Nosotros podemos tener office de enfermería agrupado donde toda la enfermería pueda trabajar, pero estar repartidos en función de la cantidad de camas que tienen y que hay ocupadas. Porque a veces se puede dar de que de las 24 camas, por decir, tengamos 12 ocupadas. Esa enfermería la podemos destinar para hacer otras tareas. Este peine, que va a ser el peine de internación, tiene en el medio toda la apoyatura. Estación de enfermería, office limpio, office de material usado, office de alimentación y todos los espacios para tener ropa limpia, ropa sucia, donde nos permitan hoy hacer todos los protocolos necesarios para controlar el área perfectamente. Si seguimos, vamos a volver a tener algunas áreas de internación que son como equidistantes para llegar al final, donde se cierra, y tendríamos ese espacio que en el futuro será una terapia intensiva. Pero hoy son 5 camas boxeadas que se pueden alojar personas para aislarlas. ¿Qué diferencia hoy tienen? Fundamentalmente, todo ha cambiado en respecto a esto. Ventilación, el aire acondicionado nos cambió el COVID, los criterios, y tenemos fundamentalmente que manejar lo que nosotros llamamos los niveles de extracción, que son más importantes que los niveles de inyección de aire, de extracción o de inyección. En esas salas, hoy, COVID,
y justo cuando vinimos, justito, esto fue en febrero del 20, nosotros sabíamos un poco lo que estaba pasando y le dijimos al intendente, hagan por lo menos 2 habitaciones para recibir gente COVID. Pusimos las lámparas UV, pusimos extractores, hicimos presurización, no una presurización extraordinaria, pero manejar el flujo de aire. Hoy los flujos de aire de estos lugares son negativos, neutros o positivos. Y eso se maneja, para hacer un número fácil. Si tengo 20 metros cúbicos e inyecto 20 metros cúbicos, si quiero ser negativo, saco 22. Si quiero ser positivo, saco 18. Y si no, saco los 20. Y lo renuevo 12 veces por hora. Esos mecanismos hoy son fundamentales para poder tener un ámbito para el paciente y para el personal de salud que entra lo menos contaminado posible. Todas las habitaciones están, yo no sé, las tengo totalmente diseñadas, las podría mostrar, pero no sé si se van a ver, con equipos de aire de baja silueta, con inyección para cada habitación, y cada habitación con extractores de 3 pasos para la extracción de aire. No usamos calefacción por aire, porque ahí nos cambia los criterios. El aire caliente va hacia arriba, el aire frío va hacia abajo. No es lo mismo extraer de arriba que extraer de abajo. Entonces, las habitaciones estas están con radiadores de agua y sí con extractor, que manejamos la inyección de aire para renovar o la extracción. Todo eso no lo maneja el paciente, lo maneja la enfermería desde la central de enfermería, porque sabe si el paciente, vamos a suponer, puede tener frío, porque si tiene una neumonía no le van a dar frío. Puede tener, entonces, con el tablero, que es un tablero muy simple, tiene 3 pasos, la enfermería maneja la situación de cada habitación. Todas las habitaciones tienen gases medicinales, oxígeno, vacío y aspiración. Todas las habitaciones tienen baño privado. No es que son más de 2 camas. Ninguna habitación tiene más de 2 camas. Son 2 camas con baño privado. Y tenemos buena ventilación e iluminación. Todos los espacios que nosotros generamos de los peines están bordeados por patios. O sea, natural, luz natural, aire natural y visión hacia el paciente, hacia el exterior, que sepa si es de día, si es de noche, si llueve, que pueda ver el exterior. Todas esas cosas por ahí parecen, qué sé yo, minúsculas, pero el que le tocó estar internado los puede evaluar. Además, nosotros en todas las habitaciones estamos incorporando las puertas con visor. Hace muchos años la usábamos y la habíamos dejado de usar. Pero hoy, por las situaciones que estamos viviendo, tener la puerta con visor hace que la enfermería pueda ver el paciente sin entrar, porque a veces hoy tienen que cambiarse, poner determinadas protecciones y demás, y nosotros podemos no cambiar la presurización ni tener una antecámara, nada de la habitación, y a través del visor hay una comunicación con el paciente. Son pequeños detalles,
pero creo que de ahora en adelante nos vamos a tener que ir acostumbrando a ese tipo de cosas. Después podríamos hablar de muchísimas cosas que dejamos previstas y que hoy no existen, pero que las tenemos que poner. En algún momento vamos a tener que tener ya la sala de endoscopía con un área de recuperación. Cada día son más las endoscopías y demás. Algún día se llegará a tener una sala de hemodinamia donde también se puede hacer distintos procedimientos, desde colocar un stent hasta hacer un estudio y que necesite un área de recuperación y después irán a la coronaria o a la habitación común. Bueno, todo ese tipo de cosas hemos tratado de dejarlo previsto, pero no significa que nosotros tenemos que construirlo hoy. Podemos ir construyendo lo que necesitamos, pero sabiendo que en ese lugar, en el futuro, va a ser ocupado por tal cosa. Eso nos va a permitir crecer ordenadamente. No quiero seguir con mucho más detalle porque por ahí los voy a cansar. Preguntas, las que quieran, y dudas. Bueno, tienen todo Sí. la palabra, el que quiera. Sí, sí. Los nuevos quirófanos van a ocupar posiblemente una posición muy próxima a la que existe actual. Al lado, anexas, son para aprovechar ese mismo quirófano. Lo único que se gira la posición porque se está dando casi a un área pública. Entonces, Usted habló también de reubicación o relocalización de la zona del Fuerte del Parque. sí. Dejemos el Fuerte. Sí, Olvidémonos del Fuerte. La parte de trabajo de parto y parto, sí. sala de parto, va a estar próxima al quirófano. Anexo, pero no integrado. Contiguo, exactamente. O sea, si necesita una cesárea de urgencia, es una puerta con una transferencia, porque no es lo mismo en la situación que está en la sala de parto para ingresar al área quirúrgica. Exacto. Ese. Sí. Y otra pregunta. Sí. Desde la zona de emergencia, Sí. teniendo en cuenta que cada vez son mayores los traumatismos cráneoencefálicos de los accidentes de tránsito, la velocidad es fundamental Sí. en este tipo de pacientes. Sin obstáculos hacia la zona pendiente que estamos tomando, Sí. va a ser rápida. Al lado. Desde ahí a las 7 de la mañana. Mire, al lado. Por favor, ¿podés levantar un poquito más? Este es el ingreso del paciente. Acá. Esta es la área del tomógrafo. O sea, sobre la técnica, lo primero que va a encontrar hacia adentro es imágenes. Porque no solamente por ahí hace falta, por una fractura también van a rayos. Claro. Y acá, entrando directamente, va a tener el showroom, en el cual puede hacer varios procedimientos de recuperación. Por supuesto que después el diagnóstico de imagen lo va a requerir de... Usted tiene ahí, digamos, sala de observación, son pacientes que vienen con alguna dolencia Sí, aguda, pero no grave. no grave. Pero el showroom, claro, pero el showroom puede entrar alguien en paro. Claro, en algo de shock. Y esta zona, que si bien es donde recibe las, ¿cómo se llama?, las camillas, en el caso de un accidente múltiple, es para hacer triage. Y de ahí... Es un triage, ojo, vamos a aclarar, es un triage para 2, 3 camillas, no es para... No,
La esquina donde está la guardia allá abajo es Liniers y 6 de agosto, que el ingreso es en toda la esquina y donde está el doctor, y un poquito más arriba, por calle Liniers, es por donde entra la ambulancia, entra y sale. Acá la ambulancia va a entrar así, descarga y sale. Va a haber un espacio de ambulancia y ya todo lo que viene hacia atrás son servicios. Grupo electrógeno, central de oxígeno, lavadero, cocina, que se va a mover sobre la técnica. No recibe nunca ambulatorio esos. Nosotros lo llamamos CAP. O sea, en realidad es un término que se agrupa todo. CAP es Central de Abastecimiento y Procesamiento. O sea, es la fábrica del hospital. Es donde va a tener, en realidad, hasta esterilización, donde va a tener farmacia, depósito de farmacia, donde va a tener todo aquello que genere los insumos que necesita cada área, montado sobre la técnica y distribuido por área técnica. Es el concepto de central de abastecimiento y procesamiento, ha traído muchísima economía de recursos y de control. Eso. Y la parte de lo que es ya internación de pacientes Sí, que han tenido familia, sí. ¿va a continuar donde? Continúa detrás de las salas de parto, pero por un área pública y técnica. Toda la internación está planteada como madre-hijo y que puede haber un acompañante. Está pensado, por supuesto, para una madre con su hijo y puede estar un familiar acompañante. Después hay unas salas de pediatría que están pensadas para la internación madre-hijo. Hoy no hay otra forma de hacerlo para que sea medianamente eficiente y no traumático para un chico, ¿no? Madre-hijo, padre-hijo, digamos, no quiero con esto separar las responsabilidades. Sí. Claro. Acá están. Sí. Están en esta zona de ahí donde se pueden ir haciendo, donde digamos, a ver, nosotros decimos que los nacimientos y los partos son la parte más feliz del hospital. Entonces tratamos de que no estén integrados al resto de las zonas donde tiene un paciente quejándose por lógica o por lo que sea. Tratar de tener un punto más alejado de la plena internación para permitirle un mejor acceso a la madre y al hijo en la relación que tienen que tener y con sus familiares. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Bueno, un poco, todo crecimiento va a requerir mayor personal profesional, técnico. Lo que nosotros tratamos es de maximizar el rendimiento que tiene que tener, no explotar, maximizar en el buen sentido de decir que si yo tengo una enfermera, como dije, para 12 camas, que es lo que se considera que se puede atender, si pongo 14 voy a necesitar 2 y van a estar subutilizadas. O sea, voy a poner 12 y voy a tratar de resolverlo con 12. Si no puedo resolverlo con 12 es cuando pasaré a 24 y ahí voy a tener que ver, que ya es un problema de administración hospitalaria pura, el director médico y demás, cómo administra esas camas para utilizar mejor el personal. O sea, siempre hay un manejo del personal que tiene que ser inteligente por parte de los médicos.
siempre va a requerir el crecimiento más personal. Algo que también es fundamental y que no nos cuesta incorporar es que nosotros, junto con el hospital, tiene que nacer el servicio de mantenimiento. Tiene que nacer cuando se está construyendo, que lo conozca, que sepa por dónde va cada cable, que sepa por dónde va cada área, porque ese servicio de mantenimiento va a ser el que va a solucionarle muchísimo cosas al hospital sin tener que requerir afuera. Y va a poder ir haciendo mantenimiento preventivo, no llegar cuando la canilla ya pierde. Entonces, el servicio de mantenimiento, que nosotros lo proyectamos en la parte de atrás, es un servicio más del hospital y que tiene que estar todos los días presente. Que a veces digo, no lo nombramos como un elemento, pero que es sumamente necesario. ¿Sí? ¿Cómo está pensada la proyección del servicio de salud mental? Bueno, el servicio de salud mental es un tema bastante complejo por lo que es la ley de salud mental hoy. No va a tener crónicos, va a tener, al final están previstas 2 salas donde se pueda tener en un periodo muy corto algún elemento que haya llegado con algún problema de salud mental que después tendrá que ser derivado o externalizado. El hospital no puede tratar dentro del hospital de agudo los temas de salud mental crónica. Sí, hospital de día. No, en el hospital de día sí podés, pero también a veces te llega... Sí, el hospital de día está acá. A ver, acá. Son 5 puestos. ¿Cómo? Sí, acá están. Son boxes con apoyos de enfermería, porque no necesita más que tener un box, un sillón o una cama y la enfermería de apoyo y sanitarios. Digamos, una boca de oxígeno por si hay una descompensación de ese tipo, pero ahí se pueden hacer varias prácticas. Uno habla de la parte oncológica, de la quimio y todo, porque por ahí se va transformando en la más común y la más periódica, porque esa persona, quién sabe, va a ir todas las semanas, y va a tener un turno, y entonces ya se van a ir programando que algunos boxes van a ir quedando como bloqueados por todas esas patologías que requieren de una periodicidad. Y van a quedar boxes para aquellas cosas que son muchas veces un goteo, una cosa que se haga por pico asmático, por cosas que vienen y que se pueden resolver en el momento sin necesidad de tener que internar un paciente. Yo me refería al centro de atención diario en el sentido de tener un espacio para donde permanezcan los pacientes con algún tipo de... Sí. Claro, como una internación de corto lapso. Un de estar, digamos. Sí. Sí, como unos... no, de salud mental se refiere. No, el hospital de día como... No, va a haber 2 habitaciones que existen hoy, que nosotros la separamos y la ponemos al final, no mezclada con la internación general, para pacientes que puedan requerir de ese servicio, que en realidad están pensadas como para estar las 24 horas, pero no por periodos prolongados,
pero también puede estar como si fuera una situación de un hospital de día. Está más arriba, ¿no? Está más arriba. Sí, están acá atrás. Acá están. Realmente están llegando, por decir al fondo, cerca de un área donde tiene una enfermería, pero donde se pueda poner un paciente por habitación y controlado. Lo único que, bueno, usted sabe perfectamente que hoy el tema de todo lo psiquiátrico en los hospitales generales es un problema, ¿no? O sea, y no existen. No hay, pero no hay tampoco. No, pero le voy a decir, mire, le voy a decir algo. A nosotros los directores nos piden que no están capacitados para atender áreas psiquiátricas y que la normativa no les permite hoy la internación tan simple, si no es por voluntaria, porque la normativa hoy para la internación tiene que ser por voluntad del paciente, que no es fácil. Entonces, los directores están diciendo, yo no puedo atender áreas psiquiátricas. Y nos piden realmente que busquemos algo transitorio como para atender la situación crítica en un determinado momento, pero que con posterioridad busque otra resolución. Es difícil. Sí. No, yo no estoy en contra de la ley, digo lo que... Sí, se escapa. Hay un área de rehabilitación que está en este lado, donde va a haber la parte de un mini gimnasio, kinesiología. ¿Qué más? Hasta le dimos una entrada exterior por la calle 6 de agosto no, la del laboratorio. Paso, porque aquel que viene normalmente a veces un área de rehabilitación para movilizarse y demás, pueda tener un acceso desde la calle directamente para la parte de rehabilitación. Es un nivel de rehabilitación 1. No hablamos de recuperación cardiovascular ni ninguna, sino las recuperaciones básicas que puede hacer, digamos, recuperación tras una fractura de un miembro, cosas que son de niveles adecuados para lo que tenga. Sí, ese está, el servicio, que es ambulatorio netamente. Sí, va a estar. Sí. En realidad, el concepto es ir haciendo obras por parte terminadas en sí mismo. El concepto de terminadas en sí mismo es que se puedan habilitar, no que sean una obra que, digamos, hacemos la obra gruesa, por decir de acá, seguimos con esto. No, vamos a tomar esto
y lo vamos a terminar para que nosotros podamos usar ese espacio. El tiempo lo va a dar la magnitud de la obra, pero tiene que ser finito en el sentido de poder utilizarla, porque normalmente cuando hacemos algo así, quien sabe es el traslado de un servicio, y lo que nos va a permitir es liberar otro espacio donde nosotros posteriormente podemos intervenir. Al tener un traslado de un servicio, vamos a suponer rayos, lo vamos a pasar a donde está imagen, nosotros ya, donde está rayo ahora, podemos intervenir libremente porque no va a estar. Pero primero tenemos que terminar totalmente el área que nosotros estamos interviniendo y darle, que es un tema bastante complejo, es ensamblar instalaciones. Porque tienen que convivir las viejas con las nuevas. Nosotros vamos a hacer ahora, hicimos el proyecto de la internación con todas instalaciones nuevas, con sistemas, qué sé yo, tenemos cosas que se manejan directamente en forma informática, con un rack, con esto y lo otro. ¿Pero dónde lo conectamos? No tenemos cómo ensamblar todo a la estructura del viejo hospital. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tableros eléctricos, un sistema con un tanque de agua especial que va a estar en ese sector, que va a ser el que va a alimentar de agua a un termotanque para que abastezca ese sector. No lo puedo mezclar con el resto del hospital, porque no va a funcionar bien y al otro lo voy a cambiar. En cambio, todo lo que voy haciendo nuevo, me es más fácil, ya pensado, ir ensamblándolo con lo nuevo que voy haciendo. No es fácil, es un ajedrez, pero se hace. Bueno, aprovecho además, con respecto a las habitaciones que están previstas, sí, era por una cantidad establecida además también por cantidad de población. Sí, el tema... hoy más o menos lo había expresado. Nosotros la cantidad de habitaciones que estamos calculando para una población de casi 20.000 habitantes es que tenemos que estar alrededor para toda la población de 40 habitaciones, de 40 camas, perdón. Que eso vamos a llegar con lo que tenemos programado, más alguna cama que prontamente, cuando tengamos la guardia, vamos a tener la observación, algunas camas, como decía el doctor, de tipo más diarias, transitorias, que van a aliviar el resto. Pero vamos a utilizar el criterio de un hospital de mediana complejidad, mediana baja complejidad, de 2 camas por cada 1.000 habitantes. En realidad, le digo, es un número empírico, no surge de un análisis de todas las históricas internaciones, cómo es el sistema de autoderivación que tiene General Viamonte, porque convengamos que la población, cuando no hay un centro de complejidad y tiene posibilidad económica, muchas veces se autoderiva buscando la alta complejidad. Entonces nosotros estamos contando gente que tal vez no sea que requiera de nuestro hospital, porque está en condiciones, como decía Dernete, está a 300 kilómetros Buenos Aires, Junín, ¿a cuánto está? 60, 50. Entonces tal vez muchos, buscando la alta complejidad, se puedan autoderivar. Pero yo creo, por lo que nosotros hemos experimentado en lugares que son como digamos ciudades pequeñas, con desarrollo lento, de que 2 camas por cada 1.000 habitantes, si hubiese privado, es la suma del privado más el público, no es que tienen que ser todas del público, es la cantidad de camas que requeriría la población. Hoy, al desaparecer el público,
la va a tener el privado, perdón, la tiene que absorber la Intendencia. Y otra pregunta, pensándolo en una duplicación de la población, también pensamos en Sí. algún otro piso o la posibilidad en un futuro, digo. Esto crece, esto tiene posibilidad de crecimiento en el país, pero la tendencia es que disminuye la cantidad de camas de internación por cada 1.000 habitantes. Históricamente, en los últimos 50 años, la tendencia es el 50%. El giro cama, me va a corregir el doctor que conoce bien la zona, antiguamente estaba en 5 días y medio, no hace mucho. Hoy está a 2,5, 3, no sé la zona, doctor. Promedio general. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de camas que nosotros necesitamos con respecto a hace 20, 30 años es la mitad. Ojo, la población creció y eso también manda a decir, bueno, nos sacamos ahora sobre 20.000, quién sabe, tenemos 30.000 habitantes, pero se va a ir compensando entre la menor cantidad de camas por mayor resolución de patologías ambulatorias y el crecimiento básico que requiera tener. No solamente de camas, puede aparecer otras cosas que sea necesario crecer. Hay una pregunta más, Jesús, ¿Sí? sobre el servicio de farmacia hospitalaria, Sí. el movimiento interno, el servicio de proveedores. La farmacia... Apago. La farmacia tiene dos situaciones. Tiene un depósito de farmacia donde va a tener, por decir, desde algodón, gasas, volúmenes, sueros y demás, y va a tener un área de farmacia donde va a estar, si atiende público, porque va a depender de algunos hospitales, las farmacias no tienen ninguna relación porque no entregan medicamento o porque tiene otra. En un área, se atiende público, que es como nosotros lo planteamos, si levantás un poquito, está acá, en este centro. Pero esa es la farmacia que va a distribuir medicamentos. Podemos decir una farmacia de carácter diario, semanal, mínimo, porque no podemos tener todo el volumen de elementos que maneja la farmacia, desde lo que son solventes, alcoholes, suero, todo, gasa, todo eso en un área de farmacia. Esto tiene más lo que se maneja en una semana, en 5 días, y el pedido, que justamente es una parte de control, porque el otro va en lo que habíamos hablado, la CAP, que es la Central de Abastecimiento y Procesamiento. El pedido desde la farmacia central al depósito es el que rige la salida de los medicamentos y el stock que tenemos en depósito. Y esa es la que distribuye a los office o a los lugares donde requiere. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes de cerrar, primero agradecerle algo que había contado el arquitecto, primero el consejo y los consejos que nos ha dado durante todo este tiempo, desde las salas de aislamiento, con el tema de justamente la extracción del aire, que nos sirvió tanto y la verdad que sirvió para seguridad del personal municipal. No se sabía. Como creo que no se ve nada. Simplemente nos llevamos por el concepto de sala de aislamiento de terapia intensiva, con lo que era positivo y lo que era negativo. El hecho de saber de la alta complejidad del COVID, para nosotros es netamente un área negativa, lo que nos obliga a hacer lo que tratamos de hacer acá dentro de lo posible de nuestro. Y agradecer por todos los consejos durante todo este año, además, de un montón de cuestiones.
y el estar acá, presentar este plan maestro, la verdad que además también estar con nosotros en esta municipalidad y poder proyectar el hospital nuestro y las próximas generaciones, la verdad que agradecerle mucho. Y les agradezco a todos por venir y que quede para las próximas generaciones. Muchas gracias.